Seguiremos esta noche con el apartado cuarto del programa de la Escuela Superior Peronista referido a la teoría, formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista en la última materia de este apartado, que es realizaciones peronistas. Y vamos a seguir hasta terminar esta materia en forma continuada, porque creemos que es la mejor manera de llegar a su mejor comprensión, ya que los temas que trata esta materia están todos íntimamente hilvanados. Seguimos en la tarea de compartir con todos ustedes el programa de la Escuela Superior Peronista propuesto por el general Perón a partir del 1 de marzo de 1951, y que su clase inaugural nos proponía una escuela para, en primer lugar, nos decía el general, es función y es misión fundamental de la escuela el desarrollar y mantener al día la doctrina. En segundo término, es su misión inculcarla y unificarla en la masa. En tercer lugar, debe formar los cuadros justicialistas. Y en cuarto lugar, debe capacitar la conducción, vale decir, trabajar para la formación de los conductores del movimiento. Tarea en la que estamos empeñados, convencidos de la importancia de esta tarea de colaborar para la consecución cada día más y mejor de una cultura política entendida por tal, el tener conciencia de nuestra participación en nuestro país, de la necesidad de participar, de sentirnos parte de los destinos de nuestra patria. Y al compartir con ustedes las realizaciones peronistas en este cuarto capítulo, en el que recogemos siempre el lema de esta materia, que es mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y nada mejor para cumplir este lema que el primer plan quinquenal realizado por Perón a partir de 1947. Y me produce especial alegría poder compartir con ustedes este texto, porque considero que es una de las formas fundamentales para entender el sentido, el significado y la importancia que tiene o tuvo el peronismo en nuestra vida, y en especial la importancia que tuvo y que tiene y que sigue teniendo y que deberíamos nosotros profundizar, la importancia de la planificación para la consecución de los objetivos que como nación deberíamos tener. Entonces empezamos con el primer plan quinquenal del general Juan Domingo Perón, en la explicación que de ello nos hacen los primeros peronistas, escrito que seguramente se realizó en 1954 o 55. Y vamos a hablar entonces primero de los antecedentes del primer plan quinquenal. El 21 de octubre de 1946, el general Perón expuso ante ambas cámaras reunidas en asamblea los fundamentos de su primer plan quinquenal, cuya programación, desarrollo, ordenación y cumplimiento cubrirá en forma preponderante toda la gestión gubernativa de los años siguientes. Y vamos a ver ahora una especie de definición. El primer plan quinquenal es el primer intento de realización de una obra orgánica de gobierno proyectada en el tiempo, teniendo en cuenta los recursos a emplear, la riqueza a movilizar y a crear, y los fines sociales,
políticos y económicos a cumplir dentro de una concepción revolucionaria de la vida argentina. Repito esto por su extraordinaria importancia. El primer plan quinquenal es el primer intento de realización de una obra orgánica, o sea, organizada, de gobierno, proyectada en el tiempo, teniendo en cuenta los recursos a emplear, teniendo en cuenta la riqueza a movilizar y a crear, y teniendo en cuenta los fines sociales, políticos y económicos a cumplir, dentro de una concepción revolucionaria de la vida argentina. Y vamos a ver si fue o no revolucionaria. Es algo más, es una nueva modalidad y una verdadera renovación de los sistemas de gobierno, y en ese sentido es la primera vez que se articula y se introduce el método como elemento indispensable y regulador de la obra gubernativa. Método que ya hemos visto en el desarrollo del programa de la Escuela Superior Peronista. Es algo más, es algo más. Y Perón lo dice de esta manera el 29 de noviembre de 1946. Queremos realizar una gran obra, poner el país simultáneamente en marcha con unidad de concepción, que es la idea del plan, y con unidad de acción, que es nuestra voluntad de realizarlo. La historia de nuestro país es de la renovación constante de gobiernos, simple renovación de personas o de círculos que actuaban en base a declaraciones de carácter general, de tipo político, declamatorias casi siempre, pero en los que estaba ausente un programa concreto inmediato de acción constructiva. Yo pediría a los compañeros que me están escuchando ahora y los que me escucharán después cuando vean este video, la descripción que hacen los compañeros, los primeros peronistas de este plan quinquenal, su sentido, su significado y su importancia. Su sentido, su significado y su importancia. Es que en nuestra estructura oligárquica, y va a empezar a dar las explicaciones de por qué no se hacía antes un plan, y lamentablemente todavía no hemos retomado esa iniciativa del general Perón. Es que dentro de nuestra estructura oligárquico-colonial no era posible mucho más. No podía encararse, por ejemplo, un plan económico e industrial, ya que en la materia, en lo industrial, la política era dictada por los consorcios e institutos crediticios que explotaban nuestra riqueza, cosa que nos pasa hoy nuevamente en la República Argentina. La estructura oligárquico-colonial que hoy nos gobierna no permitía encararse un plan económico e industrial, mejor dicho, hoy lo están destruyendo absolutamente todo lo industrial. No podía intentarse una política de fomento industrial, ya que nuestro abastecimiento en ese renglón estaba impuesto por las potencias que a cambio de ello se llevaban nuestras materias primas. Igualito que ahora, compañeros y compañeras. Igualito que ahora. Fíjense cómo nos están dando una explicación de lo que nos está pasando ahora, y que nada ha cambiado en la historia, y que si hubiéramos sabido estas cosas con antelación, seguramente hubiéramos prevenido lo que nos está pasando. De ahí la importancia de volver a constituir o a recrear la Escuela Superior Peronista con materias iguales o mejores a las que los primeros peronistas nos propusieron. No era posible intentar una renovación de métodos y sistemas de explotación de nuestra riqueza agropecuaria
toda vez que ello sería lesionar poderosos monopolios comercializadores de la misma y luchar con una política ferroviaria trazada desde un principio con un solo y determinado sentido que ataba al país a la nefasta política del único comprador en torno a la cual giraba nuestra vida económica. Se habla seguramente de Inglaterra. O sea, está dando la explicación de por qué antes no había planes quinquenales o ningún tipo de plan para el conjunto del país. Esa imposibilidad de acción de nuestros gobernantes limitaría forzosamente sus afanes y se revelaría a veces en esfuerzos insuficientes e inorgánicos. Y esa inorganicidad se manifestaría casi siempre en una fiebre destructora de la obra emprendida por sus predecesores. Miren ustedes la explicación de lo que hoy nos está pasando. La explicación de lo que hoy nos está pasando. Repito de nuevo, esa imposibilidad de acción de nuestros gobernantes limitaría forzosamente sus afanes y se revelaría a veces en esfuerzos insuficientes e inorgánicos. Y esa inorganicidad se manifestaría casi siempre en una fiebre destructora de la obra emprendida por sus predecesores, como nos está pasando ahora, inconclusa las más de las veces, y en la iniciación de otra, planeada con la misma explicable premura e intentada con mayor apresuramiento aún, si ello fuera posible. Esa desorientación en materia de un ordenamiento meditado y calculado de las actividades del país como norma y fin de acción gubernativa se vería compensada en parte por la acción privada. No planificaban para el conjunto del país porque pretendían que las empresas privadas usaran los beneficios del país en beneficio propio, como nos está pasando desde 2015 a 2019 en la República Argentina. El despojo total de los bienes del pueblo en beneficio de unos pocos cipayos y vendepatria. En efecto, aquí se hicieron planes de todo, hasta de población e inmigración, pero estos estaban a cargo, como decimos, de la iniciativa privada, la que es lógico suponer supeditaba al desarrollo de los mismos, al desenvolvimiento de su propia riqueza, pero nunca poniendo esos propósitos al servicio del interés colectivo nacional. Mejor explicación de lo que del plan de gobierno de los que hoy nos gobiernan en la República Argentina desde 2015, imposible. Lo repito, compañeras y compañeros. En efecto, aquí se hicieron en la República Argentina planes de todo, hasta de población e inmigración, pero estos estaban a cargo, como decimos, de la iniciativa privada, la que es lógico suponer supeditaba el desarrollo de los mismos al desenvolvimiento de su propia riqueza, pero nunca poniendo esos propósitos al servicio del interés colectivo. Es así nomás. No hay nada nuevo bajo el sol, compañeras y compañeros. Bastaría recorrer las crónicas de la época para señalar el fracaso y escándalo de más de una empresa de colonización que, propulsadas por intereses foráneos, caían muchas veces en manos de verdaderos aventureros como los que hoy nos gobiernan en 2019 en la República Argentina, que no tenían el menor escrúpulo en comprometer el buen nombre del país ante la indiferencia oficial que se consideraba ajena a esas inquietudes. Mejor explicación, compañeras y compañeros, no puede existir de lo que hoy nos está pasando. Y es que el concepto limitado que se tenía de la verdadera función de gobierno en la conducción de las actividades del país llevaba a nuestros estadistas, si se les puede llamar tales, en la enorme mayoría de los casos, a declinar en manos extrañas funciones específicas que hoy sorprende no hayan sido ejercidas en su plenitud. Sea entonces, siguen dando explicaciones los primeros peronistas
de por qué no había una planificación nacional. Sea entonces por la gravitación de los grandes intereses imperialistas que trababan el lógico desarrollo de nuestra economía e identificaban sus propios planes con los del país. Nos sigue pasando exactamente lo mismo. La gravitación de los grandes intereses imperialistas, en este caso de las grandes corporaciones internacionales, sobre todo financieras en este momento, que traban el lógico desarrollo de nuestra economía e identificaban sus propios planes con los del país. Sea por la modalidad de nuestros gobernantes, que imbuidos del liberalismo de la hora o del neoliberalismo de ahora, se creían vedados de intervenir en la solución y planteo de los grandes problemas nacionales. Es así nomás. Sea también en gran parte debido a la falta de capacitación de la llamada clase dirigente. Seguramente también por eso. Seguramente, compañeras y compañeros. Y de ahí también la importancia extraordinaria de la capacitación política, de la cultura política que deberíamos tener los militantes y dirigentes del campo nacional y popular. Repito de nuevo, sea también en gran parte debido a la falta de capacitación de la llamada clase dirigente, el hecho es que la República llegó hasta nuestro tiempo sin una organización adecuada, consecuencia de una falta de conducción integral. Está dando explicaciones los primeros peronistas de por qué no hubo un plan quinquenal como el que vamos a ver a continuación, propuesto por el general Perón a partir de 1947. Esta situación fue perfectamente encuadrada por el líder cuando dijo: hasta ahora creo que el único problema grave de la Argentina es su falta de organización. Hoy no puede ningún país en el mundo, frente a los fantasmas que agitan a la humanidad, permanecer sin organización. Ya nadie puede darse el lujo de ser inorgánico, o sea, desorganizado, porque está expuesto a desaparecer. 17 de junio de 1950. El cuadro señalado, o sea, todas estas características, que corresponde a la época oligárquica por la excelencia y también a la de 2015 a 2019, no se vio alterado en el sentido del planeamiento de una acción de gobierno en orden al más inteligente y racional aprovechamiento de nuestra riqueza, por los cortos periodos en que las fuerzas populares pudieron hacer sentir el peso de su gravitación. También es verdad eso. Hablan de los últimos 70 años del peronismo, cuando en realidad no tuvimos más que, en el mejor de los casos, 20 o 22. Y es que en esos momentos, como muy bien dice el general, los hombres llamados a organizar una acción permanente fueron solo caudillos, nunca conductores. Nosotros hemos tenido, nos dice Perón, caudillos, no hemos tenido conductores. Si hubiéramos tenido conductores, el pueblo ya estaría educado, formado, organizado y sería fácil conducirlo. La inmensa tarea que tenemos de compartir con todo nuestro pueblo nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal, para realizar esta tarea que nos propone el general Perón. Educar, formar y organizar a nuestro pueblo para así poder realizar nuestro proyecto político. Otro párrafo de la obra precitada también es harto ilustrativo. La diferencia que existe entre el caudillo y el conductor es natural. El primero, o sea, el caudillo, hace cosas circunstanciales y el segundo, o sea, el conductor, realiza cosas permanentes. El caudillo explota la desorganización y el conductor aprovecha la organización.
El caudillo no educa, más bien pervierte, y el conductor educa, enseña y forma. Otra de las razones por las que no hubo planificación nacional. Y ahora nos van a tratar de explicar los primeros peronistas el cambio realizado a través de la planificación, o sea, del primer plan quinquenal. Y nos dicen así: ahora todo ha cambiado. Los intereses foráneos representados por los grandes consorcios capitalistas han sido radiados del manejo de nuestra riqueza. Estoy pensando que la realización de todo esto es lo que nos está pasando. Y es lo que deberíamos nosotros volver a realizar. Es lo que realizó el primer peronismo y es un perfecto plan de trabajo de lo que deberíamos nosotros realizar nuevamente. De ahí la importancia de compartir con todos ustedes estos textos. O sea, los intereses foráneos representados por los grandes consorcios capitalistas internacionales han sido radiados del manejo de nuestra riqueza. Debemos radiarlo del manejo de nuestra riqueza. Los institutos de crédito, monedas, seguros, servicios públicos son hoy patrimonio del Estado. Deberíamos poner el crédito, la moneda, los seguros, los servicios públicos y volverlos al patrimonio del Estado. Un nuevo y más alto concepto del ejercicio del poder ha penetrado en todas las conciencias del país. Deberíamos penetrar en todas las conciencias del país un nuevo y más alto concepto del ejercicio del poder en el Estado. Y un conductor y no un caudillo a la cabeza de las fuerzas todas de la nación, movilizadas por primera vez en un amplio y fecundo propósito de bien común. Ojalá todos entendamos y aceptemos, como parece que está sucediendo, la grandeza y la conducción de la compañera Cristina, como para que volvamos a realizar esto que dicen acá, teniendo en cuenta que no es... La conducción siempre es compartida. El conductor puede ser el más excelente, santo y buen conductor, pero si no queremos aceptar la conducción, es imposible realizarla. Perón también tuvo muchísimos detractores y no aceptaron su conducción. Seguimos entonces con la modificación realizada por el general Perón a la realidad antes explicitada o compartida con ustedes. Y la suma de todos estos elementos posibilitando el milagro de meditar, concebir, planear y ordenar un plan de gobierno que permita encarar nuestros problemas con un sentido eminentemente nacional. Ojalá seamos capaces en el próximo gobierno de realizar este plan o estos propósitos que se realizaron en el primer peronismo. Y en la suma de todos estos elementos, posibilitando el milagro de meditar, concebir, planear y ordenar un plan de gobierno que permita encarar nuestros problemas con un sentido eminentemente nacional. Se va a iniciar así la consolidación de la justicia social, la soberanía política y la libertad económica. Ojalá iniciemos el 10 de diciembre de 2019 la consolidación de la justicia social, de la soberanía política y de la libertad económica. Y así vamos ya directamente a el relato del primer plan quinquenal. Perón formulará su primer plan de gobierno.
Como toda obra es perfectible, veremos a medida que lo vayamos estudiando cómo a través de un claro sentido de autocrítica se van sentando las bases de nuevos organismos de acción permanente que con el correr acelerado de pocos años llegarán a preparar el segundo plan quinquenal, coronación de la obra comenzada el 21 de octubre de 1946. Dijimos entonces que el 21 de octubre de 1946 el general Perón expone su primer plan de gobierno. Es este un trabajo extenso y enjundioso que, como no escapará a la penetración de todos, no es producto de improvisación e inmediatez, característica esencial del pensamiento político de Perón. No, nunca fue producto de la improvisación y de la inmediatez, sino de la planificación perfectamente estructurada, como vamos a ver a continuación. Ya antes de ser electo presidente, el general Perón sintió la ausencia de un plan orgánico, o sea, de un plan organizado, y llevado por la inquietud de la hora, fue el creador del entonces llamado Consejo Nacional de Posguerra, el Consejo Nacional de Posguerra, tal vez su antecedente más próximo y directo, el Consejo Nacional de Posguerra. Preparado luego y aprobado después, el primer plan tuvo comienzo de aplicación el 1 de enero de 1947. 1 de enero de 1947. Dijimos comienzo de aplicación y aquí es oportuno acudir de nuevo al comentario del general Perón. La obra de arte no está en concebir ni en escribir un plan, claro. La obra de arte está en realizarlo. De manera que si nosotros hemos concebido y planeado, hemos también tomado las medidas para asegurar su ejecución. Esto lo dijo el 25 de diciembre de 1946. Y en efecto fue así. Elaborado el plan, hubo que llevarlo a la práctica y para ello fue necesaria la creación de diversos organismos de aplicación que fueron, por así decirlo, el instrumento gubernamental empleado. La aprobación de leyes y disposiciones reglamentarias fue su consecuencia lógica. Y vamos a ver el antecedente ahora del primer plan quinquenal, el Consejo Nacional de Posguerra, una creación del general, también del general Perón, antes de 1945. La Segunda Guerra Mundial tocaba a su fin y la humanidad iba a verse dentro de poco frente al problema de transformar una economía de guerra en una economía de paz. El general Perón era vicepresidente de la Nación del gobierno provisional y además secretario de Trabajo y Previsión. En medio de las múltiples tareas de sus cargos, espíritu avisor de los problemas vitales de la República, comprendió la necesidad de que el país encarara desde ya el estudio de las múltiples cuestiones a plantearse en su futuro inmediato. En tal sentido, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 23847 del 25 de agosto de 1944. Yo tenía un añito, cumplía un añito ese día, 1944. En sus considerandos se establecía que las repercusiones de la liquidación de la guerra originarían problemas que afectarían gravemente a la economía nacional. Si el Estado, en vez de ejercer una previsora acción tutelar de los intereses legítimos del país, dejara a merced de las múltiples, dispares y contradictorias determinaciones aisladas la orientación ordenada de las cuestiones de carácter social y económico. Perón, como buen militar,
sabía de estas cosas, lo que pasaba después de una guerra. Se señalaba asimismo que los objetivos buscados del Consejo Nacional de Posguerra desde ya serían estériles si no se actuaba con un criterio orientado que permitiera adoptar las medidas que desde ese momento debían aplicarse para resolver las situaciones que desde ese momento debían aplicarse para resolver las situaciones que podían provocar el tránsito de la guerra a la paz y las que requiera la posterior consolidación de la normalidad. La consolidación de la normalidad. Estamos tratando de compartir con ustedes el sentido, el significado, la importancia del Consejo Nacional de Posguerra creado por el general Perón, que fue el anticipo o el antecesor del primer plan quinquenal. En vista de ello, el decreto confiaba al señor vicepresidente de la Nación, o sea, a Perón, la dirección superior de los estudios sobre ordenamiento social y económico del país. Se creaba a tal fin el Consejo Nacional de Posguerra como órgano consultivo del señor vicepresidente, a quien correspondía proponer la coordinación, planificación y ejecución de todo lo referente a cuestiones de carácter social económico. Ya vimos qué es la coordinación, la planificación y la ejecución en una organización peronista. Con tales atribuciones, el Consejo entró de lleno al cumplimiento de su cometido y los trabajos realizados, sus conclusiones y ponencias serían la base de estudios más amplios que, continuados con severa disciplina, iban a ser el esbozo de una planificación inicial. Su desarrollo ulterior iba a tener en el primer plan quinquenal su mejor aplicación. El antecesor del primer plan quinquenal fue el Consejo Nacional de Posguerra. Muchos fueron los problemas estudiados en este intento inicial de un ordenamiento económico-social del país, cosa que deberíamos nosotros hacer en forma minuciosa una vez más. Seguramente más de un equipo de compañeros lo está realizando, aunque yo por lo menos no esté al tanto de ello. Señalaremos algunas de las tareas realizadas y analizadas, los aspectos analizados por el Consejo Nacional de Posguerra. La producción agropecuaria, la producción industrial, el comercio exterior, el comercio interior, la renta del trabajo, el poder adquisitivo del salario, el costo de vida, el seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. La sola mención de estos capítulos nos da la medida de la seriedad del esfuerzo realizado, evidentemente. El autor del plan de tareas del Consejo fue el general Perón, quien a los 12 días de constituido el mismo ya lo había sometido a su consideración. Estamos hablando del Consejo Nacional de Posguerra, el antecesor del primer plan quinquenal. Entonces, el plan quinquenal tenía dos órdenes de objetivos. Uno que se refería a diversas realizaciones urgentes y otro al fomento de las investigaciones tecnológicas. Su contenido nos deja la sensación acabada de la clarividencia con que el general Perón veía 2 años antes de su ascensión al poder, o sea, a través del Consejo Nacional de Posguerra, los problemas del país y el camino a seguir por medio de una planificación adecuada para dar a ellos la debida solución. Y de ahí que el primer plan quinquenal encierra el primer esfuerzo orgánico del país por manejar y disponer de su propia riqueza en su propio y exclusivo interés. Repito, compañeras y compañeros,
por su extraordinaria importancia. El primer plan quinquenal encierra el primer esfuerzo en una historia de 150 años, el primer esfuerzo orgánico del país por manejar y disponer de su propia riqueza en su propio y exclusivo interés. Otra manera de definir el primer plan quinquenal. El general Perón lo dice al dar lectura del mismo. Vamos a ver la síntesis hermosa que siempre hace Perón de las ideas. He dicho muchas veces que quienes se sentaban en el honroso sillón de Rivadavia tenían el gobierno político de la nación, pero no el gobierno económico ni el gobierno social del país. La economía ha sido en gran parte manejada desde el exterior por intermedio de los grandes consorcios capitalistas del país, y cuando un presidente adoptaba una medida que incidía sobre los aspectos económicos interesados, pasaba poco tiempo para que el crédito se viera comprometido, como nos pasa hoy, compañeras y compañeros, en la República Argentina, desgraciadamente. Este esfuerzo, que podríamos calificar de autónomo, lleva al general a decir en la misma exposición: en 1810 fuimos libres políticamente, ahora anhelamos ser económicamente independientes. Ahora anhelamos ser económicamente independientes. La grandeza de fines que encierra esta frase bastaría para dar al primer plan quinquenal todo el alto valor que guarda en su esencia. Por él se busca consolidar la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, trilogía fundamental sobre la que se articula todo nuestro movimiento justicialista. O sea que el plan quinquenal no fue ni más ni menos, como debería ser nuestro plan de gobierno, un plan para consolidar la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Porque bien dijo el conductor general Perón en esa misma oportunidad: todo plan tiene un contenido formal y frío, inerte. La parte viva es su ideología, sin la cual la ejecución será también fría. Un buen plan sin contenido ideológico puede ser como un hombre sin alma. En el mejor de los casos, solo un cadáver. En el mejor de los casos. Un plan sin doctrina, sin ideología, en el mejor de los casos, solo un cadáver. Y vamos a ver entonces ahora los capítulos del plan, en la explicación que nos dieron de él los primeros peronistas de la Escuela Superior Peronistas, que con mucho gusto y la verdad con especial satisfacción estoy compartiendo con todos y todas ustedes. Vamos a ver entonces los capítulos del plan. En detalle, el primer plan quinquenal consta de 3 capítulos. Gobernación del Estado, donde está contemplada desde la política interior a la exterior en un solo capítulo. Defensa nacional y economía. Señalaremos rápidamente algunos puntos salientes de cada uno de estos capítulos que resaltan por su importancia. Gobernación del Estado. Gobernación del Estado, y escuchen, compañeras y compañeros, esta síntesis en lo político. Gobernación del Estado, o sea, en política. Derechos electorales de la mujer, voto femenino. Conquista excepcional y extraordinaria. Salud pública. Código sanitario de asistencia social. Aplicación del Fondo Nacional de Salud y Asistencia Social. Plan de construcciones de no sé cuántos hospitales en todo el país, llevado adelante por el extraordinario Carrillo. El extraordinario Carrillo. Educación, estatuto universitario y gratuidad de la enseñanza
universitaria que hizo grande y hermoso a este país. Justicia, extensión del fuero de trabajo a la jurisdicción federal. En acabada síntesis, una tarea ciclópea. En defensa nacional, dado el carácter especializado de este capítulo, excusamos la consideración, dicen los primeros peronistas. En economía, obra social, vivienda y previsión social. En energía, combustibles sólidos minerales, combustibles vegetales, construcción de grandes diques, obras de aprovechamiento hidroeléctrico, todas de carácter nacional. Trabajos públicos de transportes, construcciones educacionales, Aeropuerto Nacional de Ezeiza. Producción, pesca y caza marítima, protección forestal, fomento industrial, comercio exterior, régimen aduanero. Cada uno de estos capítulos contiene ya sea disposiciones normativas o leyes que dieron en el primer periodo presidencial del general Perón especial impulso a las actividades del país. Yo diría extraordinario impulso a las actividades del país. Para poder realizar eso, Perón estructuró los organismos de planificación. Estructuró organismos de planificación. Pero allí no se detiene el general Perón. No solamente proyecta su plan, sino que también crea los organismos para contralor y verificación del cumplimiento de ese plan. Cosa que deberíamos nosotros también realizar, porque la tarea de toda organización incluye necesariamente el organismo de contralor y verificación del cumplimiento de los planes realizados. De los planes realizados. Algunos compañeros me dan gracias por el trabajo, lo hago con sincera y honesta alegría, compartir sobre todo con los compañeros y las compañeras jóvenes estas ideas del primer peronismo que nos dan el entusiasmo suficiente y necesario para repetirlas nuevamente. Entonces, estamos con los organismos creados por Perón para el contralor y la verificación del cumplimiento del primer plan quinquenal. Por decreto número 22557 del 46, se establece que el estudio, dirección y coordinación del plan de gobierno se cumplirá por la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, que si mal no recuerdo estuvo a cargo de Mende, que fue el director de la Escuela Superior Peronista hasta 1955. Posteriormente, por decreto número 28271 del 48, se crea un organismo de coordinación interministerial integrado por representantes de todos los ministerios nacionales, hoy Consejo Nacional de Asuntos Técnicos, que seguramente es el que dirigía Mende. Simultáneamente, por este mismo decreto, se acuerda representación a todas las provincias, constituyéndose el Consejo Federal Coordinación de Planes de Gobierno. En 1950 se acuerda representación a las gobernaciones. Recuerden que Chaco, Formosa y La Pampa, me parece, en aquella época, eran gobernaciones y Perón las convirtió en provincias. Estos dos consejos tienen por función estudiar, coordinar y verificar todo lo referente a la aplicación de los planes de gobierno. Por decreto número 15251 del 50, se crea la Dirección Nacional de Planificación como organismo ejecutor de las decisiones de los consejos. Se han establecido además normas precisas sobre las inversiones de los planes analíticos de trabajos públicos, fijándose las cifras disponibles a realizar en el año. Vale decir entonces que no solamente se ha coordinado la acción en materia de trabajos públicos,
sino que también se coordina la inversión. Se coordina la inversión. Todo este ordenamiento administrativo se imponía para establecer un sistema de coordinación en materia de trabajos públicos y evitar la inorganicidad que presidía la gestión de los gobiernos anteriores, como el que hoy nos gobierna, donde cada uno hace lo que se le da la realísima gana. Llegando, como decía nuestra compañera Cristina, a tener un gobierno que es sinónimo de caos. El segundo plan completa y perfecciona el segundo plan quinquenal desde ya, completa y perfecciona el primero, como veremos en su oportunidad, siendo estos los instrumentos que van creando nuestras riquezas, consolidando la existente y creando el clima de confianza y bienestar que hoy respira el país y que seguramente con la ayuda de todos y todos los compañeros, de todos y todas los compañeros, volveremos a realizar a partir del 1 de diciembre de 2019. Repito de nuevo, el segundo plan quinquenal completa y perfecciona al primero, a este que estamos compartiendo con ustedes, como veremos en su oportunidad, siendo estos los instrumentos que van creando nuevas riquezas, consolidando la existente y creando el clima de confianza y bienestar que hoy debería respirar nuestro país. Y con esto, compañeras y compañeros, por hoy concluimos este encuentro sobre el primer plan quinquenal y mañana veremos el capítulo 5 que hace referencia a la acción política de los primeros gobiernos peronistas, la acción política de los primeros gobiernos peronistas. Y con esto, compañeras y compañeros, no sin antes desearles muy buenas noches a todos y a todas, me despido hasta mañana para seguir hasta que completemos todos los capítulos, los 12 capítulos de las realizaciones peronistas, para poder seguir el hilo de este extraordinario relato que hacen los primeros peronistas de las realizaciones del gobierno del general don Juan Domingo Perón, que tuvo siempre como lema: mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanos y ciudadanas de nuestro querido país.